Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, para culminar esta semana con una semana más de los estudios acerca de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Escucha muy bien hoy. El título de hoy es Apocalipsis, juicio contra Babilonia. Ayer solamente estudiamos un poco acerca de esta Babilonia, pero hoy enfocaremos un poquito más en eso. En Apocalipsis capítulo 18 dice: después de esto vi que desde el cielo descendía otro ángel que, cubierto de gran autoridad, iluminó la tierra con su resplandor, y con voz potente gritó: ya cayó la gran Babilonia. Babilonia se ha convertido en guarida de demonios, en antro de espíritus inmundos y en nido de toda ave impura y odiosa, porque las naciones se han embriagado con el vino excitante de su adulterio. Los gobernantes de la tierra se han entregado con ella a los placeres, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de lujos que ella despilfarraba. Entonces oí otra voz del cielo que decía: sal de esa ciudad, pueblo mío, no participes en su pecado, para que no se te castigue con ella, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios va a juzgarla por su perversidad. Hazle a ella lo que ella te hizo a ti, e imponle doble castigo a sus maldades. En la copa en que preparó bebida para otros, prepárale una bebida 2 veces más fuerte. Ella ha vivido en derroches y en placeres sin límites. Dale ahora dolores y penas sin límites. Ella se jacta diciendo: en este trono soy reina, no soy ninguna viuda, nunca sufriré. Por tanto, en un solo día caerán sobre ella peste, llanto y hambre, y al final la consumirá el fuego. Poderoso es el Señor Dios que la juzga. Los gobernantes del mundo, que tomaron parte en sus inmoralidades y se deleitaron con sus lujos, llorarán y lamentarán ante sus restos humeantes. Desde la distancia la contemplarán temblorosos de miedo al ver semejante castigo, y gritarán: pobre Babilonia, la gran ciudad poderosa, en un instante te llegó el juicio. Los mercaderes de la tierra sollozarán y se lamentarán, porque ya no habrá nadie que les compre. Ella era una gran cliente que compraba oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura y seda escarlata, maderas olorosas, objetos de marfil, maderas preciosas labradas, cobre, hierro y mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra y perfumes, vino, aceite, harina fina y trigo, vacas, ovejas, caballos y carrozas, y hasta seres humanos vendidos como esclavos. Ya no tienes los lujos que tanto te gustaban, le gritarán. Ya no tienes el lujo y el esplendor en que te deleitabas, jamás los volverás a tener. Los mercaderes que se habían enriquecido comerciando con aquella ciudad se pararán de lejos, aterrorizados de ver semejante castigo. Llorarán y dirán entre sollozos: pobre, pobre de la gran ciudad vestida de linos finos, púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. ¿Cuánta riqueza se perdió en un instante? Los navíos y los capitanes de las flotas mercantes, sus tripulaciones y sus pasajeros, y todos los que viven del mar, se pararán lejos, y al contemplar el humo del incienso dirán: ¿dónde vamos a encontrar otra ciudad como esta? Y echándose tierra en la cabeza en señal de duelo, dirán, ahogados por el llanto: ¡ay, pobre de la gran ciudad que nos enriqueció con su gran riqueza! En solo una hora desapareció, pero tú, cielo, regocíjate por lo que ha sucedido, y regocíjense también los santos, los profetas y los apóstoles, porque al castigar a la gran ciudad, Dios les está haciendo justicia a ustedes. Entonces un ángel poderoso
tomó una peña con forma de piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: Babilonia, la gran ciudad, será arrojada como yo arrojé esta piedra, y desaparecerá para siempre. Nunca se volverá a escuchar en ella la música de los cantantes, el vibrar del arpa, la flauta y la trompeta. Jamás volverá a verse en ella industria de ningún tipo, y cesará la molienda de granos. Negras serán sus noches, sin luz de lámparas en las ventanas. Jamás volverán a proclamarse alegrías nupciales, porque tus mercaderes eran los más prósperos de la tierra, y engañaste a las naciones con tus hechicerías, porque por ti se derramó sangre de profetas y santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Esto está en Apocalipsis 18, del 1 al 24. Abre tus ojos hoy. En primer lugar, ¿cuál dirías que es el futuro de la gran Babilonia? Leyendo los versos del 1 al 3. En segundo lugar, ¿qué puedes aprender en los versos 4 al 8 acerca de un discípulo de Jesús, de Dios y de Babilonia respectivamente? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las cosas que te llaman la atención al leer los versos 9 al 20? Necesitas abrir tu mente. En primer lugar, vemos su soberbia de Babilonia en los versos 1 al 3. Este capítulo 18 de Apocalipsis nos presenta la continuación de la séptima copa a Babilonia. Habiendo sido sentenciada, ahora es juzgada. Babilonia, que seduce y atrapa al ser humano con sus aparentes lujos y deleites, ahora es representada como una gran ciudad que está sobre 7 montes. Y es una clara referencia a la capital del Imperio Romano, con su insaciable apetito económico y poderío militar, a precio de opresión, de abuso, de crueldad y de muerte. A diferencia de esta gran ciudad, la habitación ideal para la humanidad no es un lugar, sino una persona, y esa persona es Cristo Jesús, en quien tenemos nuestro domicilio permanente. En el jardín del Edén vemos al hombre habitando en perfecta comunión y compañerismo con su Creador, pero fue echado por su rebeldía y su deseo de independencia. Y desde entonces los desiertos se convirtieron en lugares inhóspitos, y las ciudades que eran un refugio empezaron a exhibir el vacío de los corazones insaciables, ostentosos y opulentos de sus habitantes. Babilonia es un espejismo y está destinada a la destrucción, y con ella todos los que bebieron de la copa de su inmundicia. Es hecha guarida de demonios y de todo espíritu inmundo, ya que no se encontró lugar para el diablo y sus ángeles en el cielo. Ahora Babilonia es el lugar de su habitación. Y también algo que resalta este capítulo 18 es su pecado de Babilonia, en los versos 4 al 8. ¿Cómo habrán escuchado aquellos discípulos las palabras: sal de esta ciudad, pueblo mío? Jesús, en su oración por sus discípulos, le pidió al Padre que no los sacara del mundo, sino que los protegiera del maligno, en Juan 17:15. Este no era un llamado a salir del Imperio Romano, sino un llamado a que no participaran de las acciones malas de los que viven en oscuridad, los cuales no traen ningún provecho. Más bien, háganles ver sus pecados, como dice Efesios 5:11. Mientras Babilonia se caracteriza por poseer bienes, los discípulos de Jesús se distinguen por administrar los bienes de Dios para sus propósitos santos. Una evidencia de esto fue el cambio de actitud hacia las posesiones materiales después del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, como dice Hechos 2:44 al 45. Y esta es la contracultura del seguidor de Cristo. Pero aquí vemos a Babilonia colapsando debido a sus pretensiones.
En los versos 6 al 8 están agrupadas una serie de profecías, tanto de Isaías como de Jeremías, ordenadas secuencialmente por Juan, y todas ellas relacionadas a la caída de Babilonia. Hazle a ella lo que ella te hizo a ti, dice Jeremías 50, 15 al 29. E imponle doble castigo a sus maldades, Jeremías 17, 18. En la copa en que preparó bebida para otros, prepárale una bebida 2 veces más fuerte. Ella ha vivido en derroches y en placeres sin límites. Dale ahora dolores y penas sin límites. Isaías 47, 1. Ella se jacta diciendo, en este trono soy reina, no soy ninguna viuda, nunca sufriré. Isaías 47 del 7 al 8. Por tanto, en un solo día caerán sobre ella peste, llanto y hambre, y al final la consumirá el fuego. Jeremías 51, 58. Poderoso es el Señor Dios que la juzga. Jeremías 50, 23. En los versos 9 al 20, vemos ahí su botín. Analicemos la lista de los versos 12 y 13. Desde la perspectiva de Babilonia, los artículos están acomodados por orden de valor, y esta lista nos revela cómo el ser humano, en su afán de negociar con Babilonia, ha perdido la dignidad que Dios le dio. Como sucedió en Génesis 1, 26 al 28, cuando Dios le dio al ser humano, al hombre y a la mujer, un deber delante de él. Babilonia insiste en que el ser humano no tiene valor y está al final de la lista. Debemos rechazar esa copa de inmundicia. En este capítulo hay 3 grupos de personas: reyes, mercaderes y capitanes. Ninguno de estos 3 grupos que interactúan con Babilonia son destruidos. Ellos la ven de lejos, decepcionados, pero por su necesidad de satisfacción y de lujuria, preguntan, ¿dónde vamos a encontrar otra ciudad como esta? En el verso 18. Sin Cristo jamás encontraremos satisfacción. Pero vemos también su caída en los versos 21 al 24. La caída de Babilonia, que se repite una y otra vez cuando las estructuras de poder y la avaricia colapsan, es el resultado de desafiar la santidad de Dios, quedando atrapada en su autodestructiva miseria. Siempre que el ser humano permite que Babilonia sea el contexto y la única realidad de su vida, perderá la libertad de ser y de comportarse como alguien hecho a imagen y semejanza de Dios. Pertenecemos a una cultura que confía en el poder de las riquezas y en todas las cosas que éstas pueden comprar, mientras que los discípulos se atreven a poner su confianza en el Creador de todas las cosas, el cual es bendito por los siglos, como dice Romanos 1:25. Y abre tu corazón. Escribe el imperativo u orden específica que escuchas al leer el verso 4. ¿Alguna vez has caído en algún aspecto de tu vida, así como ha caído Babilonia? ¿Y cuál fue tu aprendizaje? Escribe las ideas acerca de las diferentes maneras en las que puedes evitar ser un esclavo de Babilonia. Ahora el punto principal es este. Los discípulos de Jesús, ¿qué debemos hacer? Escucha bien esto. En Apocalipsis 19 dice, después de esto escuché que una multitud inmensa gritaba a viva voz en el cielo, ¡aleluya! La gloria y el poder y la salvación proceden de nuestro Dios, porque juzga con justicia y verdad. Ha castigado a la gran prostituta que corrompía la tierra con sus pecados y ha vengado la sangre de sus siervos que ella derramó. Y añadieron, aleluya, las ruinas de ella humearán eternamente.
Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado sobre el trono, y decían: Amén, aleluya. Y del trono brotó una voz que decía: Alaben al Dios nuestro, los siervos del Señor que le temen, pequeños y grandes. Entonces escuché algo así como las voces de una gran multitud, o el estruendo de una catarata, o como el retumbar de grandes truenos. Y aquella voz gritaba: Alabado sea Dios, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque ha llegado la hora de la boda del Cordero. Y a su novia, que ya está preparada, se le ha permitido vestirse de lino más fino, limpio y resplandeciente. El lino fino simboliza las buenas obras del pueblo santo, y el ángel me pidió que escribiera lo siguiente: Dichosos los que están invitados a las bodas del Cordero. Y me dijo: este es un mensaje verdadero de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no, no lo hagas. Soy un siervo al igual que tú y tus hermanos, que proclaman fielmente su fe en Jesús. Adora solo a Dios. El propósito de las profecías es dar testimonio de Jesús. Y vi entonces que el cielo estaba abierto, y contemplé un caballo blanco, cuyo jinete se llama Fiel y Verdadero, porque con justicia juzga y pelea. Los ojos de aquel jinete parecían llamas de fuego, y en la cabeza traía muchas coronas. En la frente llevaba escrito un nombre cuyo significado solo él conocía. Vestía una ropa bañada de sangre, y su nombre era la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De la boca salía una espada aguda, con la que herirá a las naciones, a las que gobernará con puño de hierro. Él exprimirá uvas en el lagar del furor y la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en un muslo tiene escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vi que un ángel de pie en el sol gritaba a todas las aves que vuelan en el cielo: vengan, júntense a comer la gran cena de Dios. Vengan y coman carne de reyes, capitanes, generales famosos, caballos y jinetes, y las carnes de toda clase de personas, grandes y pequeñas, esclavas y libres. Entonces vi a la bestia y a los gobernantes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para pelear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia cayó presa, y con ella el falso profeta, que podía realizar milagros en presencia de la bestia. Con esos milagros había engañado a los que aceptaron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron arrojados vivos en el lago de fuego que arde con azufre, y los demás cayeron víctimas de la espada aguda que salía de la boca del jinete del caballo blanco, y todas las aves se hartaron de sus carnes. Esto es Apocalipsis 19, del 1 al 21. Ahora, abre tus ojos. En primer lugar, haz una lista de lo que aprendas acerca de la alabanza en los versos 1 al 8. En segundo lugar, ¿qué podría ayudarnos a los discípulos de Jesús a mantener la centralidad de Jesús en nuestra adoración y servicio a Él, según los versos 9 y 10? Y en tercer lugar, lee los versos 17 al 21 y escribe aquellas cosas que más te llaman la atención. Pero necesitas abrir la mente. En el Evangelio de Juan hay una conversación que Jesús sostuvo con algunos judíos que habían creído en Él. En Juan 8, 31 al 32, y les dijo: si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Alguien puede creer en Él
y aún así no ser un discípulo suyo. ¿Por qué es importante esto? Desde el capítulo 12 de Apocalipsis hemos conocido a nuestro adversario, el acusador. Él, junto con sus agentes de maldad o los demonios, han marcado la mente y las acciones de los seres humanos de tal forma que ahora sus blasfemias y sus mentiras son un imperio del mal que emerge una y otra vez, y es Babilonia. Y esta, como una prostituta seductora, busca esclavizar a todo el mundo a través de sus espejismos y engaños materialistas, temporales y ficticios. Nadie está exento de sus seducciones y engaños, pero solo los discípulos de Jesucristo podremos mantenernos libres en abierta oposición para cumplir con el llamado que Jesús nos ha hecho a seguirlo y servirle. En los versos 1 al 8 dice que le adoran. Aleluya. Un llamado a la adoración que significa alabemos con júbilo al Señor. La expresión, la gloria y el poder y la salvación exalta la naturaleza misma de Dios, como vimos ya en otras escenas de alabanza, en Apocalipsis 4:11, Apocalipsis 5:12, Apocalipsis 7:12. La naturaleza de la alabanza es a través de toda la Biblia. Es la humilde y lógica respuesta a la revelación de la gloria de nuestro Dios. Como dice el Salmo número 100, Dios revela su gloria y el ser humano responde en alabanza y adoración a Él. Dios es el iniciador y el hombre simplemente contesta. ¿Quién sino alguien que ha experimentado su gloria y poder en una vida transformada podría exaltar esas virtudes de Dios? La adoración es una necesidad de los discípulos, como Jesús le dijo a la samaritana en Juan 4:24. Pero no adoramos solo porque necesitamos hacerlo, sino porque Dios lo requiere de nosotros. En el verso 5 dice, y del trono brotó una voz que decía, alaben al Dios nuestro los siervos del Señor que le temen, pequeños y grandes. La palabra alaben se traduce del vocablo griego ainos, que significa contar una historia. Y te pregunto, ¿qué historia estás contando a través de tu alabanza? La imagen de una fiesta de bodas, la boda del Cordero, aparece en medio del contexto de este llamado que Dios nos hace a los discípulos a alabarlo. La alabanza en Apocalipsis es un acto público de lealtad y fidelidad, donde la novia cuenta la historia de amor y redención y proclaman su fe, como lo dice los versos 9 al 10. Proclamar la fe en Jesús nos permite mantener nuestro enfoque en Él. A través de la lectura de este capítulo, vemos que el ángel que habla con Juan, a diferencia de Jesús, rechaza completamente la adoración. El Nuevo Testamento enseña que Jesús fue adorado por los mismos ángeles en Hebreos 1:6 y de la misma forma es adorado por sus discípulos, como dice Mateo 14:33. Ahora, ¿cuántas cosas crees que la iglesia adora el día de hoy? Los discípulos adoramos solamente a Jesús. La profecía no es la declaración del futuro, ni una predicación o predicción de los acontecimientos finales. La profecía bíblica siempre apunta hacia Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, como lo dice el verso 10 de este capítulo 19. No se puede ser libre de la seducción y esclavitud de Babilonia si no damos el testimonio de Jesús. Y también dice que los discípulos lo conocen en los versos 11 al 16. Ya conocíamos a este caballo blanco mencionado en el verso 11
junto con su glorioso jinete, como ya lo habíamos estudiado en Apocalipsis 6, verso 2. Este salió triunfante a obtener más victorias. Pero aquí, siguiendo el patrón del libro, de menor a mayor intensidad, lo vemos con mucho mayor claridad ante un cielo literalmente abierto. El nombre de su jinete describe su identidad y su carácter fiel y verdadero. Y esto contrasta con el espejismo y la falsedad de Babilonia, derribada sobre su propia mentira y maldad. La justicia de este jinete es la que somete a sus adversarios, la que juzga la maldad y la que hace guerra contra el mal. Por lo tanto, los discípulos de Jesús conocemos de qué espíritu somos. No nos dejamos vencer por el mal, sino vencemos el mal haciendo el bien, como dice Romanos 12, 21. Sus discípulos sabemos lo que es bueno y lo que Él nos pide. Como dice Miqueas 6, versículo 8, practiquen la justicia, sean misericordiosos y vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. En el verso vemos a Jesús con vestiduras blancas teñidas de sangre, su propia sangre, dice Apocalipsis 19:13. Y a pesar del lenguaje militar y de la inminente guerra a la que ya Apocalipsis ha hecho referencia, la única sangre que se derrama es la de Jesús, la sangre con la que al morir triunfó públicamente sobre todos sus enemigos en la cruz, como dice Colosenses 2:15. Y esta misma sangre es con la que sus discípulos blanquean sus ropas. Es la sangre del Cordero la que nos limpió de nuestros pecados, como dice Apocalipsis 1, verso 5. Es la sangre del Cordero la que nos reconcilió con el Padre. Y esta es una imagen que nos ratifica la veracidad de la visión. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, y ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, como Él mismo lo dijo en Mateo 28:18. Jesús es Rey de todo y de todos, y sus discípulos lo sabemos. Y aquí viene la parte interesante. Dice que los discípulos vencen en los versos 17 al 21. Los discípulos de Jesús somos diferentes porque hemos decidido pagar un precio a través del rechazo, la crítica, la persecución, el sufrimiento, la tribulación. Los discípulos no somos engañados y marcados con las blasfemias con las que el falso profeta marcó a los hombres. Nosotros perseveraremos en la gracia y en el conocimiento del Señor. A los discípulos del Señor, la espada aguda de su boca nos transforma cada vez más a su imagen, como dice Romanos 8:29. El discípulo de Jesucristo se deleita en su palabra y pone en práctica sus enseñanzas. Su obediencia a ella es la máxima evidencia de que ha pasado de muerte a vida, como dice Juan 5:24. Ahora quédate con esto. El próximo martes tal vez estaremos concluyendo este estudio, pero continuaremos, porque entraremos en un estudio que el domingo lo sabrás. Ahorita en un momento sabrás de qué se tratará. Pero quédate con esto. Apocalipsis es un llamado al discipulado cristiano. Es un llamado urgente a que los creyentes de Jesucristo nos convirtamos en discípulos que siguen al Cordero a donde quiera que Él vaya. Los discípulos tienen vestidos blancos que hablan de la obra que Jesús realizó al morir y resucitó por ellos. Como resultado, los discípulos realizan actos de obediencia que no buscan justificarnos delante de Dios, sino que son obras que Él de antemano ya había planeado que hiciéramos, como dice Efesios 2, 8 al 10. El discípulo de Jesús no es salvo por sus buenas obras, sino para buenas obras. Pero abre tu corazón.
¿Cuáles son 3 cosas por las que estás más agradecido con Dios en este momento? ¿De qué manera expresas tu gratitud al Señor? ¿Sientes que el estudio de Apocalipsis te ha ayudado a que tu deseo de alabar a Dios crezca? ¿Y de qué forma? ¿De cuántas maneras? ¿Y por qué un discípulo debe mantener la centralidad en Jesucristo? Medita muy bien en esto. Y el próximo martes estaremos concluyendo estos estudios hermosos que hemos estado teniendo por semanas. ¿Pero qué veremos el domingo? Bueno, será una secuencia de lo que estamos estudiando, que nos envolverá también por muchas semanas, y es acerca de la venida del Señor. El título será Ven, Señor Jesús. Y escucha esto, te quiero dejar con esto para que medites. En el cristianismo existen 3 eventos importantes. 2 de ellos incluso los celebramos. El nacimiento de Cristo, que es la Navidad que ya está próxima, conocida mundialmente, y la Pascua, la resurrección de Cristo, durante lo que llamamos Semana Santa. Pero hay un tercer acontecimiento que la mayoría de las veces ignoramos, o existe una gran confusión hasta el grado que algunas sectas lo niegan, y se trata de la segunda venida de Cristo. Y tal vez te preguntes, ¿cuándo fue la primera? Pues fue cuando tomó forma de hombre y vino a la tierra. Nació como hombre, creció como hombre y murió como hombre, y resucitó y subió al cielo. Pero él prometió que volvería otra vez. Y muchas personas hoy en día tienen inquietudes acerca de la segunda venida de Cristo. Muchos se preguntan cómo será y cuándo va a suceder realmente. Pero la pregunta o preguntas serían estas, y con esas te quiero dejar. ¿Aman la presencia de Jesús y la gloria de su regreso? ¿De verdad anhelan que vuelva y estar con Él por la eternidad? ¿O viven aferrados y amando a este mundo más que a Él? Cuando piensas en la segunda venida de Cristo, ¿qué te viene a la mente y al corazón? ¿Paz y tranquilidad o confusión y miedo? Y por último, ¿por qué hay tanta ignorancia acerca de este tema? Medita y piensa. Y vamos a orar por la salud de nuestra hermana Pina. ¿Por qué en especial por ella? Porque pues ella fue de las pioneras, junto con su hija Lupita, el hermano Guille, de ese ministerio del hospital desde hace 9 años. Hoy está en convalecencia en el hospital. Carito, su hija, también recién operada. Y sabemos que el enemigo vendrá como río. Nos atacará, nos enfermará, incluso puede hacerlo como lo hizo con Job. Pero nunca olvidemos que Dios siempre tiene el control y Él permite ciertas cosas en nuestra vida para ubicarnos. Y nunca olvidemos, y grábatelo muy bien y recuérdalo, que solo hay 3 causas de enfermedad. Escúchalo bien. Por descuido propio. Descuido no solamente en no cuidarnos de los climas, sino descuidarnos de la palabra de Dios, de nuestra relación con Dios. Número 2, porque Dios lo permite, porque Él mismo, cuando le preguntaron a aquellos discípulos del hombre ciego de nacimiento, dijo, ¿por qué nació ciego? ¿Por los pecados de sus padres? O dijo, no, esto es para que Dios se glorifique en él. Dios lo permite para glorificarse. Y la tercera causa es porque el enemigo, el diablo, enferma también. Cuando Jesús dijo de aquella mujer que estaba con un espíritu de enfermedad por 18 años a causa de Satanás, Él la liberó y la sanó. Pero tenemos que hacer un autoanálisis cada uno. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Es por descuido? ¿Es para que tú te glorifiques? ¿O es para que tú muestres tu poder y tu victoria en el enemigo? Pero es personal. Tenemos que autoexaminarnos cada uno de nosotros, como dice Pablo a los Corintios, para ver si estamos en la fe o no. Así es de que oremos y por esta causa hoy no iremos al hospital, porque estamos visitando a la hermana.
incluso la llevamos a León, necesita atención. Cuando un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen. Cuando un miembro del cuerpo se alegra, todos se alegran. Eso es el verdadero cristianismo. Y hoy damos gracias a Dios por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Perdón, de ayer, del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y hoy, que es el Black Friday, que sea un momento de meditación, no de compras compulsivas ni excesivas, sino que sea un tiempo de meditación en el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día hermoso, maravilloso. Sabemos que tú tienes el control y que somos más que vencedores en Cristo Jesús, como tú nos lo dices en tu palabra. Y a través de Apocalipsis nos lo revelas y nos lo garantizas, que los discípulos somos vencedores, que al final la batalla está ganada, porque tú ya la ganaste. Ahora lo que tenemos que hacer es aferrarnos a esa victoria que tú ya conseguiste en la cruz del Calvario, donde derrotaste, humillaste a los principados y potestades y los exhibiste públicamente. Ahora nos unimos en oración, no solo por nuestra hermana Pina, por Caro, por todos aquellos que están enfermos, en necesidad de cualquier tipo, Señor, no solo física, sino del alma y del espíritu, que tú te glorifiques y que nos ayudes a identificar a cada uno ese proceso que estamos atravesando, si es por descuido, si es para que tú te glorifiques o si es un ataque directo del enemigo. Pero en cualquiera de las tres, tú saldrás triunfante por nosotros, porque tú peleas la batalla, Señor. Nosotros lo que tenemos que pelear es la batalla de la fe. No permitir que el enemigo nos robe la fe, porque es lo que más le importa, lo que más le interesa, robarnos la fe, porque sabe que si nos quita la fe, estamos indefensos delante de él. Pero hoy que nuestra fe sea nuestro escudo para reprender todos los ataques del enemigo. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, y que tú te glorifiques de acuerdo a tu soberanía, Señor, de acuerdo a tu amor y misericordia y de acuerdo a tu gracia infinita. Te damos todo el honor y la gloria, y que este domingo sea un día de celebración, de gloria, de victoria, Señor, para todos los que amamos tu venida, como lo descubriremos el domingo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.